Mucho. Ya tengo a Mario Delgado. Si no te Por importa, favor, Mauricio, adelante. recibo esta Salúdalo. conversación. Está Mauricio Merino conmigo. Mario Delgado, qué gusto en tenerte en línea. Hola Ricardo. Te manda saludos Mauricio Merino. Estamos navegando entre temas, pero lo había anunciado contigo. Primero, me interesa mucho la opinión de ustedes con respecto a este recorte a las prerrogativas a los partidos políticos. ¿Cuál fue la discusión en la Cámara Baja, en Cámara de Diputados, donde te encuentras tú? ¿Y qué te esperas que suceda en el Senado, dado que esto implicaría una reforma constitucional? Pues es una discusión muy vieja, Ricardo. Morena la planteó desde la campaña, desde antes de ganar las elecciones. Tenemos que reducir el costo de la política, tiene que haber austeridad republicana en los partidos. Los partidos se la arreglaron para poner una fórmula en la Constitución que las garantiza que cada año tengan cada vez más recursos. Morena demostró el año pasado que se puede hacer política con mucho menos dinero. ¿Qué pasó? Bueno, ya se aprobó en comisiones, la semana que entra vamos al pleno, y esta idea de que todo el mundo decía que sí, todos los partidos decían que sí, que estaban de acuerdo en bajar el financiamiento de los partidos, pero no decían cuándo. Entonces ya llegó el momento, van a tener que votar frente a sus votantes y decir si están a favor o no de la reducción del financiamiento a los partidos. ¿La reducción de la que se está hablando es la prometida, 50%? 50%, así salió el dictamen, lo cual te da un ahorro de 2.500 millones de pesos para el 2020. Es enormemente popular la propuesta. O sea, sin duda, a casi cualquier persona que le preguntes en la calle te va a decir que es una gran idea porque estamos fatigados de contribuir a ese gasto de los partidos. Y sin embargo, ya sabes que el ingrato papel que jugamos los periodistas es el de a veces ser abogados del diablo, y déjame plantearte el argumento por el cual, si yo militara en un partido de oposición, te diría que de ninguna manera voy a avalar esto que se está planteando, y no es un asunto solo de mezquindad. Morena tiene hoy, el gobierno federal, una enorme cantidad de recursos para hacer campaña sin hacerla, digamos explícitamente. Y por el otro lado, pues un crecimiento en los estados, en los congresos locales, que también le entrega recursos. Es decir, sí hay un repertorio de activos que le permiten pues a ganarle muy fácil la batalla a las oposiciones, y las oposiciones en este momento pues casi solo cuentan con los cargos que tienen y esos recursos. Quitárselos, dirían ellos, los va a dejar en situación de desequilibrio. ¿Qué les contestas cuando hay estos argumentos en las comisiones y ahora lo vas a escuchar en el pleno? Muy fácil, Ricardo. La propuesta se hizo desde antes de ganar las elecciones. Y segundo, pues que le echen un ojo al 2018. ¿Cuántos recursos tenían ellos y cuántos recursos tuvo Morena? Con un presupuesto de 200 millones, Morena ganó la presidencia de la República, la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, 19 congresos locales, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión, ya cambió la forma en que la gente decide, por lo tanto tenemos que cambiar la forma de hacer política. Entonces, que no le tengan miedo. O sea, el dinero ahora no definió la campaña del 18, ¿por qué tendría que definirla en el futuro, dices tú? Pues sí, es decir, ellos tuvieron, nosotros no anduvimos ahí llorando por falta de recursos. Morena hizo política diferente, casa por casa, con una comunicación más eficaz. Déjame darte un contrafáctico, Mario. En el Estado de México no se cumpliría lo que me dijiste. O sea, claramente la derrama económica que se dio desde el PRI y para Alfredo del Mazo dio resultados muy positivos. Es decir, pedirle al PRI que ignore lo que él mismo utilizó en su momento es complicado. No, bueno, pero ya ellos tendrán que adaptarse a su nueva realidad. Bueno, y la campaña del Mazo, pues ahí te diría, acuérdate de los resultados tan extraños que hubo. Te pregunto si en el Senado, donde esto implica reforma constitucional, necesitan los votos de las oposiciones, podrían contar con votos suficientes. No, por supuesto que se necesita el voto de los demás partidos, pero ya tendrán ellos que rendir cuentas de la forma en que voten, si a favor o en contra. Entonces, si estoy entendiendo bien, ustedes, Morena, cumplen con su compromiso, y allá los partidos de oposición si no cumplen con el propio. Es decir, que ellos paguen la factura electoral eventualmente, la factura política de no apoyar esta reforma. Pues sí, porque durante un buen tiempo han dicho que sí, que están a favor, pero pues llegó el momento de mostrarlo con votos.
de las definiciones. Mario, te voy a cambiar rapidísimo el tema. Estuvo Jade Kolpolevsky ayer aquí con nosotros y nos decía que va de la mano contigo en la idea de un acuerdo político para que esto se resuelva por encuestas, que está siendo desastroso para Morena el tema de las asambleas y la manera como se está resolviendo. ¿Ves posible un acuerdo con ella, que firmen juntos un acuerdo político para desterrar este desaseo que estamos viendo, donde tú no pudiste ser delegado, ella tuvo que llegar muy temprano y hubo balazos en su asamblea? Pues mira, está claro, Ricardo, que no es un proceso del cual nos podemos sentir orgullosos. Muchas quejas de la militancia, una desorganización evidente, y también hay que decirlo, ataques de fuerzas externas queriendo desprestigiar al movimiento. Todo esto se pudo haber ahorrado. Hubo una voz que nos dijo: ahórrense problemas y hagan encuestas. Pues sí, pero es que los estatutos no prevén la encuesta para la dirigencia, solo es para candidatos, es un problema estatutario. No, claro que no, Ricardo. O sea, si nos vamos a eso, pues entonces no tendríamos futuro. Que era la manera de resolverlo, hacer un acuerdo político, hacer la encuesta, pactar la metodología, los tiempos, y el ganador de la encuesta le da el procesamiento estatutario en el Congreso Nacional. Ahora, Eso 2 de 3, Jade Cole y tú están de acuerdo, ya nada más falta que convenzan a Berta Luján. ¿Será posible o no? Pues hay un grupo que dice que no va a escuchar al presidente, que todo va muy bien, dicen que el proceso va impoluto. La definición de bien tiene que volverse a poner en el diccionario. Creo que, no tengo el número, pues más de 50 asambleas canceladas, múltiples irregularidades. Digo, pues a mí me tocó vivirlo en carne propia, que soy el siguiente para entrar a mi asamblea y me la cancelan en mi cara. No, es una barbaridad. Muchos militantes se sienten indignados de que están violando sus derechos, pero hay un grupo que dice que todo está maravilloso. Tenemos que ponerle ejemplo. Oye, pues dime a quiénes para invitarlos aquí, porque no los encuentro. Simulación es corrupción, Ricardo. Hay que decirlo tal cual. Mario Delgado, permitir eso. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en 97.7 y seguimos cubriendo pues las notas de lo que ocurre ahí en la Cámara de Diputados, en tu fracción y desde luego en la sucesión para la dirigencia de Morena. Gracias, Ricardo. Saludos a tu auditorio. Saludos, Mauricio. Adiós. Suerte. Mauricio Merino.